Buenos días a todos. Buenos días a todos, bienvenidos los presenciales y los que se han conectado en línea para continuar con nosotros en la sesión del día de hoy del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Creo que es la sesión número 8, me parece que sí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión. La semana pasada terminamos el primer capítulo del libro de Susie Gablik y hoy vamos a iniciar con el segundo capítulo. El capítulo, ella lo titula Individualismo y luego en una pregunta, ¿el arte por el arte o el arte para la sociedad? Y de eso es de lo que va a hablar a lo largo de todo el capítulo. ¿Por qué en algún momento de la historia del arte los artistas decidieron empezar a preocuparse más por la estética que por el mundo social y la función que el arte podía tener en el mundo en el que vivían los artistas? Aquí, en este capítulo, vamos a encontrar muchas de las explicaciones que a veces no conectamos bien con la historia, que tiene que ver por qué el arte se separa de una función y al separarse de la función social, entonces para nosotros, los espectadores comunes y corrientes de arte, pues resulta muy complicado comprender por qué el arte empieza a preocuparse solo por la forma y deja de preocuparse por el vínculo que el arte puede llegar a tener con el mundo en el que vive, con el espacio contemporáneo en el que convive el artista cada día. Bueno, entonces, pues empezamos con lo que Susie Gablik nos comparte. Cualquiera que se plantee, dice ella, la realidad del arte moderno puede quedar atrapado entre dos fuegos. El arte moderno de los admiradores, ¿verdad?, de los que defienden la abstracción del arte por un lado, y por otro lado, el de los detractores del arte moderno que señalan o que creen que el arte debería de servir a una causa y ser útil a la sociedad. El arte moderno introduce esa división entre los espectadores, los que defienden el formalismo y los que atacan la separación que los artistas tienen del arte como función social o serle útil a una causa en el mundo. Bueno, el arte, dice Gablik, es inestable, no se saben sus objetivos ni a quién se dirige. En Inglaterra, por ejemplo, hubo manifestaciones de indignación antimoderna debido a que la Tate Gallery pagó un precio muy alto por una estructura de ladrillo de Carl André, un artista que decidió trabajar con materiales precarios, que eran los ladrillos, construyó una escultura con ladrillo y entonces la Tate Gallery decidió comprar eso. Eso generó mucha indignación porque el precio que se pagó por esa escultura fue muy alto y a la gente le pareció que eso era una especie de insulto. Bueno, eso, entre otras cosas, ha sido el reclamo que se le ha hecho a la separación del arte de la vida social al convertirse en un arte por el arte, en un arte formalista que no quiere enterarse de lo que sucede política y socialmente en su espacio. Desde entonces no han cesado los reproches y las injurias hacia ciertos tipos de arte abstracto de la modernidad tardía. En aquella ocasión,
cuando se criticó muy fuerte a la Tate Gallery por haber pagado tanto dinero por una escultura de ladrillo, que además no tenía ninguna forma, era solo un cuadrado. Ahí, no, esta vez no les traje imágenes de todo lo que estoy diciendo porque estuve en un paro en rectoría y ahí el internet no llega. Tuvimos muchos problemas para conectarnos ahí. Entonces la clase se preparó sin muchas imágenes, pero lo vamos a sustituir con algo que incorporé ahorita de Banksy, porque vengo también de ahí del paro y regresaré al paro otra vez. Pero para que ustedes lo puedan revisar después, ¿sale? El artista se llama Carl, C-A-R-L, André, sin tilde al final, y él hizo una escultura en ladrillo, la vendió a la Tate Gallery en un precio escandaloso, que fue el insulto para muchos espectadores. Bueno, en aquella ocasión, cuando eso sucedió, el público y los críticos, ¿verdad?, atacaron, ¿verdad?, la postura de los artistas de haberse separado de la vinculación social que los espectadores consideran que debe tener el arte con el mundo. Fíjense de dónde viene esa sensación, porque cuando los artistas quieren vincular su trabajo con una función social, lo hacen. El asunto es que cuando no lo hacen, el reclamo no viene de los artistas, sino del público que considera que hay un deber ser de los artistas y entonces reclaman su indiferencia hacia lo que sucede socialmente. Bueno, lo que se hacía en este momento de la segunda mitad del siglo XX, los artistas lo que intentaban era atacar el mercado, ya decíamos. Intentaban ofrecer obras que no pudieran ser absorbidas por el mercado y entre otras cosas, ¿verdad?, pues gente como Carl Andrew, ¿verdad?, ofrecía pobres y escandalosos ladrillos, ¿verdad?, frente a los lienzos monócromos o brillantes, ¿verdad?, que podrían reconocerse por todos los espectadores. Aquellos que defienden lo moderno, dice Susie Gablik, afirman que el arte no tiene por qué servir a ninguna causa, sino que debe crear su propia realidad. Ese es el objetivo que los artistas del arte moderno, no este es Banksy, esta es la niña del globo, pero se los voy a poner porque esto corresponde un poquito más a esta contradicción que Susie Gablik está señalando en este segundo capítulo. Están por un lado los artistas que consideran que solo debe atenderse de ahí en adelante el formalismo de la obra de arte, el arte por el arte, y están los artistas que dicen que el arte debe tener una función social. Dos maneras muy diferentes de pensar sobre el trabajo artístico. Vamos a ver esos que hacen arte formalista o el arte por el arte o la validación sólido de la estética por encima de cualquier función social. ¿Por qué dicen o defienden que lo que hacen, ¿verdad?, tiene que respetarse también por el espectador? Porque afirman, decíamos, ¿verdad?, que el arte no tiene por qué servir a ninguna causa, sino que debe crear su propia realidad. Si este es un objetivo de un grupo de artistas, pues entonces cuando veamos lo que nos ofrecen, no podemos exigirles una cosa distinta a la que quieren ofrecer. Arnold Schoenberg dijo que todo aquello que se hace con un objetivo, fíjense, todo aquello que se hace con un objetivo deja de ser arte. Esta es una noción extrema
del arte por el arte. Todo aquello que se hace, ¿verdad?, con un objetivo, dice Schomburg, deja de ser arte. De alguna manera, esas nociones están todavía revoloteando en nuestras cabezas. En nuestras cabezas sigue revoloteando la idea, esta contradicción que se produjo en la segunda mitad del siglo XX entre que el arte debería de ser una cosa no útil, ¿verdad?, fundamentalmente, o debería tener una función de utilidad social. Bueno, vamos a ver aquí cómo es que surge el arte conceptual a partir de esta contradicción. En esta contradicción lo que los artistas están es saltando hacia una nueva revolución de lo que nosotros entendemos por arte. Y por eso es importante leer con atención a Gablik para ver en qué momento se produjo esto que nosotros tenemos como desconectado, como si se hubiera producido un vacío en la historia del arte que no nos permite explicar por qué saltamos, ¿verdad?, de gente como Velázquez, de gente de los impresionistas, de Cézanne, de Picasso, por qué saltamos a el plátano pegado con cinta gris en la pared. Esa cosa que parece tan desconectada, tan fuera de orden y que se explica muy bien en libros como el de Suzy Gablik. Bueno, Schomburg, decíamos, dijo que todo aquello que se hace con un objetivo deja de ser arte. Eso era lo que estaban pensando los artistas. El arte abstracto, decía él, ha creado un nuevo estilo estético y una nueva concepción de la razón de ser del arte en sí. ¿Se fijan cómo en la historia del arte, además de hacer objetos artísticos, lo que se está moviendo es la noción de arte? La idea de arte no ha sido siempre la misma, ni está fuera del movimiento artístico. Es el movimiento artístico el que va moviendo la concepción que nosotros tenemos de él. Si antes el arte tenía que obedecer a ciertas reglas, las reglas se van trastocando y entonces el arte ya no obedece, como dicen ellos, ¿verdad?, a una función social. Para una persona comprometida con la modernidad, dice Gablik, la salvación del arte está en su autosuficiencia. El arte ya no necesita de un paisaje para reproducirlo en la pintura. El arte ya no necesita de un cuerpo que se reproduce en un lenguaje pictórico en la pintura. Ya no se necesita de lo real para existir como objeto artístico. La autosuficiencia del arte hace que se reduzca la montaña a un triángulo. Pero no solo eso, sino que el triángulo se reduzca a líneas y a colores. Punto. Entonces el arte va encontrando que en su autosuficiencia, su lenguaje no necesita tener referentes fuera de su propia creación. ¿Pero eso qué significa? Eso implicaba un reto, pero ¿en qué consistía ese reto? Bueno, para la modernidad, la salvación del arte estaba en encontrar un lenguaje autosuficiente, que no tuviera referentes externos. La experiencia estética se convertía para los artistas en un fin en sí misma. No había que tener una experiencia estética para vivir mejor, para vivir más intensamente, para enmascararse de vez en cuando, para encontrar alegría o satisfacción o placer en el arte, ¿verdad? Se trataba nada más de alcanzar una experiencia estética, no para algo. Vamos a ver una obra de teatro para divertirnos.
Pues eso sería una idea de arte antimoderno. No habría un para qué. La experiencia estética tendría solo un objetivo en sí mismo. ¿Para qué quieres ir? Para verla. No hay nada más. ¿Pero para qué te sirve ir al cine? Pues no me sirve. Voy porque no me sirve. Esas nociones que ahora nosotros absorbemos tan fácilmente están creadas, ¿verdad?, en la segunda mitad del siglo XX. Nosotros tenemos un lenguaje incorporado desde la modernidad en el arte que tenía estas visiones. Por eso es importante saber de dónde hablamos, cómo hablamos, ¿verdad? Bueno, la experiencia estética, dice Gablik, era un fin en sí misma, un fin que merece la pena alcanzarse. El arte solo podía conservar su carácter artístico siempre y cuando se distanciara del mundo social y se mantuviera de manera pura. ¿Pero qué significaba eso, no? Separarse del mundo social como artista para mantenerse en la pureza de la forma, ese fue un periodo de exploración artística. Separarse del mundo y mantenerse puro, ¿verdad?, solo en la exploración de la forma. Durante el periodo álgido de la modernidad, dice Gablik, entre 1910 y 1930, el arte rompió deliberadamente con sus lazos sociales. Veamos cuándo empieza en la historia del arte la ruptura con lo social. Y vamos a ver que los lazos sociales no tienen que ver con la revolución social, sino que los lazos sociales estaban más imbrincados, ¿verdad? Bueno, y se retrajo el arte, ¿verdad?, para proteger así su esencia creadora. No se necesitaba tener un referente en el mundo social para poder crear arte. El arte a sí mismo se podía alimentar de sus propias formas y purificarse hasta el punto de no tener que relacionarse con el mundo social. ¿Esto fue una ruptura interesante? Sí. ¿Qué es lo que hizo eso en la historia del arte? Modificó nuestra manera de entender el arte. El concepto de arte se modificó bruscamente, más que las formas, se modificó bruscamente la manera de interpretar el arte y su definición. Entre 1910 y 1930, dice Gablik, el arte rompió deliberadamente con sus lazos sociales y se retrajo para proteger así su esencia creadora. El arte experimentó una deshumanización. ¿Qué es lo humano? Lo humano en la reflexión filosófica tiene que ver con el pensamiento, con los sentimientos, con las emociones. Y entonces el arte moderno entre 1910 y 1930 no le interesaba mostrar sentimientos humanos, emociones humanas. El objetivo del arte ahí era deshumanizarlo y encontrar su esencia en la forma pura, sin que la forma o el color tuvieran que ver con la emoción. Este triángulo lo hago rojo para que provoque una emoción más profunda. Pues no. Ahí el artista tendría que desvincular cualquier forma con algún símbolo emocional. Fíjense lo que significa deshumanizar el arte. El arte moderno se deshumanizó, es decir, no estaba al servicio de los hombres, no se hacía para los hombres, se hacía para la propia forma artística. Su objetivo era absolutamente formal.
La deshumanización que experimentó el arte en las primeras décadas de este siglo fue en gran parte, dice Gablik, una consecuencia de la inquietud espiritual del artista. La desvinculación de las formas con la emoción fue tan grande que incluso hubo artistas que empezaron a pintar solo en blanco y negro o solo en uno de los colores. Y hay un artista que pintó cuadros que los llamó blanco sobre blanco, negro sobre negro, con el objetivo de encontrar en la forma, ¿verdad?, la deshumanización del arte. Hay una pequeña contradicción, bueno, no tan pequeña, más bien muy grande contradicción, porque el objetivo de encontrar en la pureza de la forma la asepsia artística con el mundo social, es decir, la separación del mundo social, llevó al artista a buscarse espiritualmente. Y entonces, eso muy deshumanizado, pues no estaba. Entonces había una contradicción interna entre lo que los artistas estaban haciendo en ese momento. La consecuencia, pues, de encontrarse solo en la pureza del arte estaba justamente en la idea de encontrarse espiritualmente. ¿Por qué los artistas querían encontrarse espiritualmente? ¿Qué les había pasado que de repente reflexionaron que tenían que separarse del mundo? Se estaban separando de una sociedad que no les gustaba, que era una sociedad capitalista. Ese es el mundo social del que se empezaron a desvincular los artistas. Empezaron a separarse de una sociedad capitalista que además consideraban que era totalitaria. Y eso no les gusta. Kandinsky, por ejemplo, indicó en un libro que escribió que se llama El arte por el arte, que el arte le responde al materialismo de la sociedad capitalista. Le responde diciéndole, no te vamos a proporcionar más objetos para la venta en tu mercado. Lo que vamos a hacer es construir cosas que tú no puedas vender. Pero pues ese era un desafío muy grande que ahora vemos que no lograron, ¿no? Bueno, la idea era exigir a la sociedad que no todo tuviera un valor utilitario y que no todo tuviera un valor práctico. La sociedad capitalista, que convertía todo en mercancía, hacía que ellos quisieran salirse de esos espacios. Por eso es que podemos hablar que hay una deshumanización contradictoria que buscó en la espiritualidad llenar un vacío que la sociedad en sí misma no llenaba. Es la sociedad capitalista que absorbía todo con el mercado, que además obligaba a todos a que todo tuviera una utilidad y por lo tanto en la utilidad un valor que se pudiera intercambiar por dinero, pues les generaba mucha preocupación. Para hacer frente a esos valores materialistas, para hacerle frente al materialismo, ¿verdad?, tras el colapso, dice Gablik, de la religión y la crisis espiritual en la sociedad, los primeros artistas modernos se encerraron en sí mismos y se apartaron del mundo para centrarse en el yo y en su vida interior. El más grande exponente de esta reflexión interna, ¿verdad?, es Kandinsky. No solo por lo que hizo, sino por lo que alcanzó a escribir de lo que hacía. Y a partir de ahí una inspiración muy grande a una serie de artistas posteriores que leyendo a Kandinsky encontraban en el arte la posibilidad de reflejar o encontrar desdoblado su espíritu en una forma en la que ellos trabajaban. ¿Qué significaba un espíritu que reaccionaba frente a los valores materialistas?
Dice Gabler, continúa, si en la sociedad ya no se podía encontrar un significado válido, si se había vaciado de valores la sociedad capitalista porque todo se había convertido en una mercancía, si se había vaciado, ¿verdad? Entonces los artistas renegarían de ese mismo de ese mundo social y buscarían dentro de ellos mismos qué había para reivindicar como valores todavía con algún significado para los hombres. Para la mayoría de los artistas del siglo XX, dice Gablik, ¿verdad? Una obra de arte era un mundo independiente de creación pura. Es decir, salía todo del espíritu y no necesitaba alimentarse de un mundo que para ellos representaba, ¿verdad?, un vacío de valores. La sociedad capitalista es lo que se les presentaba como su reto a vencer. Para la mayoría de los artistas del siglo XX, decíamos ahorita, una obra de arte era un mundo independiente de creación pura, con una identidad propia fundamentalmente espiritual. El artista se veía a sí mismo como una especie de sacerdote que adoraba el alma interior y que podía encontrar ahí la solución y la salvación a un mundo que lo aterraba. Dos ejemplos de esta exploración interior eran Kandinsky, decíamos, ¿verdad?, con lo espiritual en el arte, pero también Malevich. Él tenía un concepto de la vida trascendental, pero desvinculada de la religión institucionalizada. Y aquí hay que hacer un apunte interesante. No es lo mismo hablar de religión que hablar de lo sagrado. La religión es la institucionalización el intento de institucionalizar lo sagrado. Eso es la religión. Esa es una doctrina, ¿verdad?, que luego se utiliza para adoctrinar a los demás. Eso no tiene nada que ver con la experiencia de lo sagrado. No necesitamos ser religiosos para tener una experiencia de lo sagrado. La experiencia de lo sagrado se narra a veces con mucha claridad y precisión en los mitos que inspiran a los artistas para realizar su trabajo. La experiencia de lo sagrado es esa conexión de lo que yo les hablaba con el avatar, ¿verdad? Que si encontráramos alguna manera de conectar nuestras palabras con los sentimientos de nuestros hijos para transmitirles casi de manera literal lo que les decimos. Lo que yo quiero que tú entiendas es esto, sin que se malinterprete a través de la utilización de las palabras. En ese ejemplo bonito, ¿verdad?, del dragón, la conexión entre el dragón y el avatar tiene que ser no a través de un lenguaje que produzca desconexión, que produzca chispazos, que produzca interrupciones en la comunicación. La conexión tiene que ser fundirse uno con otro, para que cuando el avatar se suba al dragón, nada más piense que tiene que ir a la derecha, subir, bajar, ¿verdad?, atacar, detenerse, aterrizar o empezar a volar. Solo pensarlo para que haya una conexión. ¿Qué sucede para nosotros con el lenguaje? Esa impotencia que nos da a veces decir las cosas sin poderlas decir. La traducción que nosotros hacemos de nuestros sueños, de nuestros deseos, de nuestras emociones, con el lenguaje que tenemos al alcance de la mano, a veces no ayuda a que nosotros digamos exactamente cómo nos sentimos. Podemos decir cómo no nos sentimos, pero no podemos decir exactamente qué sentimos, qué pensamos, qué deseamos o cómo fue algo.
Bueno, esa interrupción comunicativa obedece a que necesitamos acudir a un lenguaje que no es el propio de la emoción. La emoción no tiene un lenguaje propio que nosotros podamos comunicar a otros. Alguien puede ser más intuitivo y adivinar, ¿verdad? Que por la forma en la que yo puse las cejas cuando saludé, mostraba mi enojo, mi ira, mi decepción, mi incredulidad. Pero alguien puede intuirlo. Y la intuición no necesariamente, ¿verdad?, nos da con claridad eso. Siempre tenemos la duda de si en la intuición nosotros estaremos atinando o no. Porque luego con las palabras alguien nos aclara que eso no fue así. O nos miente, ¿verdad?, para convencernos de que lo que vimos no es exactamente lo que vimos. Bueno, pues fíjense lo que estaban haciendo los artistas. Los artistas decían, necesitamos desconectarnos de ese mundo para encontrar nuestro propio lenguaje y mostrarlo sin interrupciones del mundo social. ¿Cómo se hace eso? Eso era una complicación muy grande. Por eso el libro de Kandinsky, aunque sea muy bonito, tiene un problema, que está escrito con las palabras que interrumpen al espíritu. El espíritu tiene que someterse a palabras que probablemente no expresan la totalidad de las emociones espirituales. Tenemos un problema con el lenguaje. Eso lo revisa muy bien Nietzsche en su filosofía. Dice, la cultura que se nos monta a nosotros como una joroba, entre otras cosas, tiene ese problema, que hay palabras que no se ajustan a lo que sentimos, que no nos alcanzan para expresar o para decir lo que nosotros sentimos o lo que dejamos de sentir. Y sin embargo, le hacemos la lucha, ¿no? Entre más palabras colocamos, ese es un ejercicio muy bonito con el lenguaje, fíjense. Entre la palabra termo y entre el termo, la palabra que lo define, y yo, hay una distancia. Cuando alguien no conoce el significado de la palabra que denomina este objeto, pues yo le tengo que describir qué es el objeto. Y para describir qué es el objeto, pongo muchas palabras en medio para poder. Es una cosa, hijo, ¿me traes el termo de la cocina? ¿El termo? ¿Qué es el termo si no sabe, verdad? Es una cosa redonda, roja, hijo. Pero hay 5 cosas rojas redondas arriba de la mesa, ¿no? Es alto. Le puedes meter un líquido y hay un hoyito donde puedes tomar. ¿Un hoyito o un hoyote? ¿Sí? Y empezamos. Fíjense nada más. Para que esto pueda llegar a mí a través de la comunicación, tengo que poner entre eso y yo una cantidad de palabras muy grande que pretende hacerlo cada vez más cercano y específico. Si yo digo mucho de esto, pues parece que estoy entrando más a profundidad a esto. Pero para entrar a profundidad a eso, entre eso y yo, tengo que poner un montón de palabras. ¿Qué hace el experimento científico con el objeto de estudio? Pone entre el objeto de estudio y el que piensa ese objeto de estudio una cantidad de cosas que parece que penetran mucho en él y sin embargo el misterio nunca se acaba.
Pongamos el ejemplo, ese que pone Joseph Campbell, de la maternidad y el misterio de la creación de la vida. Por mucho que sepa la ciencia cómo es que se produce un bebé, el misterio de la vida no se resuelve con los libros de ginecología que hay en cantidades inmensas para quienes estudian eso. El misterio de la vida no está resuelto con esa cantidad de palabras y de investigación tan grande que hay sobre eso. ¿Se dicen muchas cosas? Sí. ¿Sabemos muchas cosas por esa investigación? Sí. ¿Pero el misterio de la vida se devela con eso? No. No. Es imposible. Porque hay límites de esa investigación, porque hay límites de las palabras, porque hay cosas que no alcanzan para cubrir la totalidad de lo que nos damos cuenta. ¿Tú por qué naciste güera y yo moreno de los mismos papás? ¿Por qué? ¿Quién puede explicar eso? Nadie. Nadie. El misterio de la vida se oculta. ¿Quién dice eso? El mito con sus narraciones. La narración del mito no intenta descubrir un misterio, sino guardarlo. Entonces la narración mitológica se convierte en un abrevadero para los artistas que intentan encontrarse espiritualmente. Y saben que el lenguaje, pues es todavía un referente exterior a ellos mismos. Lo que estaban haciendo no era cosa menor. ¿Encontraron la manera de resolver eso? Hay que leer de lo espiritual en el arte en Kandinsky para ver si nosotros comprendemos que eso sucedió, porque es una cosa complicada. Sí, Rocío. Ahí está, Pedro tiene el micrófono. Gracias. Para abundar en él, para seguir agregando palabras y acercarnos. Oh, me equivoco. Es un guardián. Sí. A lo mejor no voy a contestar así con mucha precisión a lo tuyo, pero voy a intentar ilustrar lo que hace el mito. La narración mitológica, en lugar de develar un misterio, lo que hace es hablar de ese misterio, no de revelarlo, sino de hablar del misterio. Por ejemplo, cuando el sileno, ¿se acuerdan que habíamos platicado aquí de uno de los mitos que hay, de Midas, ¿verdad? Que en un acelere loco de estos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Se le ocurrió que si se le pudiera conceder un deseo, ¿verdad? Cuando le ofrecen concederle un deseo, de manera apresurada, voraz, ávida, ¿verdad? Muy irracional, dice que a él le gustaría convertir. Un rey se distingue de los demás reyes por el poder que puede tener sobre sus súbditos y sobre el territorio. Así es como marcan los reyes su territorio, ¿no? Una cantidad de riqueza inmensa y una cantidad de tierra inmensa, porque toda esa gente se suma a los súbditos que tienen. Entonces, la medida de los reyes está en función de la cantidad del tamaño del reino que tienen para dominar. ¿Qué son las cosas que se valoran mucho entre los reyes? Pues las cosas que valen mucho, el oro, por ejemplo, ¿no? Que es, todas las cosas pueden ser de oro y eso los distingue de todos los demás. Bueno, pues en esa ambición a Midas le ofrecen cumplirle un deseo y alborotado dice que él quiere convertir todo en oro, que todo lo que toque se convierta en oro. Pues órale,
Está bien. Deseo concedido. Ay, pobre güey, ya no se la acababa después. ¿Qué significaba eso? Fíjense, convertir todo lo que uno toca en oro, le impedía a él ser humano. ¿Qué era Midas? Un humano ambicioso, pero seguía siendo un humano. Un humano necesita comer, necesita beber, necesita respirar, necesita dormir, tiene necesidades, pues. Es tan limitada su vida a una serie de necesidades. Si todo lo que tocaba se iba a convertir en oro, había la imposibilidad a partir de ahí de comer, porque todo lo que tocara se convertía en oro. Y los humanos no nos alimentamos de oro. Él hubiera deseado dos cosas, pero como nomás había un deseo, pues había un problema, ¿no? Yo ahora pienso, si Midas le hubieran ofrecido dos deseos, habría dicho que todo lo que toque se convierta en oro, pero que los hombres nos alimentemos también de eso, ¿no? Y habría resuelto su gran problema de alimentación. Pero solo era un deseo. Fíjense cómo está estructurada la narrativa del mito y del pensamiento mágico. No puede haber dos deseos, hay uno solo, para que el conflicto con el deseo sea más interesante, ¿no? Si hay manera de reparar el error en el primer deseo, pues entonces ya no se vuelve tan atractivo todo, ¿no? Bueno, esa es una estructura trágica. Y la estructura trágica no quiere decir que sea terrible, quiere decir que es oscura y no tiene explicación. Eso quiere decir lo trágico en el pensamiento filosófico. Bueno, decíamos otra vez, regresamos con Midas. Midas pide un deseo, el deseo de convertirlo todo en oro, y se le cumple, pero eso se convierte para él en su gran pesadilla. Su deseo cumplido se convierte en su peor pesadilla. Y cuando llega a estar ya con mucha hambre y con mucha necesidad, dándose cuenta de que se había equivocado en la petición de su deseo, pues entonces pide ayuda. O sea, alguien que me diga qué es lo que puedo hacer. O sea, ya me equivoqué en la petición de mi deseo. Pues alguien, un sabio que sepa más que yo y que me pueda decir cómo puedo reparar esta avería de mi vida. Pues no hay muchos sabios, pero finalmente el consejo de hombres que lo ayudan encuentran que hay un sileno que tal vez quiera platicar con él. ¿Qué es un sileno? Un sileno es un personaje mezclado, mítico, ¿verdad? Que tiene una mezcla de condiciones, la mezcla de lo animal y lo irracional con lo racional. Es muy sabio el sileno, pero no es humano. Es mitad cabrito, mitad cabrón, ¿verdad? A lo mejor de ahí viene la palabra de, eres bien cabrón, ¿verdad? Bueno, pues de ahí. Es un cabrito, es un cabrón, pero además, o sea, en su cuerpo está la parte animal, pero también está la parte humana y la parte racional. Entonces, esa mezcla hace que tenga una sabiduría superior a los que solo tenemos una condición. Bueno, el sileno acepta hablar con el rey y entonces le dice, pues que venga, y sí, platicamos sobre su problema, ¿verdad? Llega Midas a ver al sileno, el sileno se le presenta enfrente y entonces le dice Midas, dime tú, ¿qué puedo hacer? Y entonces, bueno, voy a decir unas palabras que a lo mejor no son las exactas en el mito, pero más o menos se apuntan ahí. Le dice, estirpe miserable de un día. Pobre de ti, ¿verdad? Esa es. ¿Qué es una estirpe miserable de un día? Los humanos, los que nos vamos a morir. Es pobre de ti, ¿no? Estirpe miserable de un día.
Lo mejor para ti hubiera sido no nacer. Mocos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no naciendo no sufrimos, tampoco disfrutamos, pero no naciendo no somos. Por eso, como dice Cioran, el inconveniente de haber nacido es haber nacido. Porque cuando nos damos cuenta de que la vida es dolorosa y podemos optar por el suicidio, pues ya es muy tarde, ¿no? Porque ya sufrimos. Es decir, cuando nos quitamos la vida es porque ya pasamos por una situación que no aguantamos. Es un rechazo a lo real muy grande. Bueno, dice el sileno, estirpe miserable de un día. Empieza insultándolo, ¿no? Es, tú vienes de una especie que es muy frágil. ¿Qué no te diste cuenta antes de tu fragilidad? Querías llegar a ser Dios y estás, pero tontito, ¿verdad? Fíjate lo que pediste, estirpe miserable de un día. Esa es la primera declaración de fíjate tú lo que eres. Lo que eres es un hombre con muchas limitaciones y quisiste ser un Dios sin tener condiciones para eso. Estirpe miserable de un día, lo mejor que te pudo haber pasado es no haber nacido. Pero pues eso no pasó. Evidentemente aquí estás sufriendo, ¿verdad? Viniendo a pedirle opinión a un sileno, a un cabrón como yo. Qué cosa, ¿no? La vida cómo nos humilla cuando queremos ser más de lo que somos en realidad. A lo mejor este podría ser un mensaje, ¿verdad? Para la administración central. Bueno. Esperemos que así sea. Bueno, digamos entonces para todos aquellos que se creen más de lo que son. Estirpe miserable de un día. Para ti lo mejor hubiera sido no haber nacido. Pero ya que lo hiciste, lo mejor para ti es morir pronto. ¿Qué se encierra? Bueno, igual para la administración central, ¿verdad? Al ex rector. ¿Qué podría contener? Fíjense, son palabras, pero están ordenadas de tal manera que guardan en ellas el misterio de lo que significa ser humano. Somos débiles, lo mejor que podría habernos pasado es no nacer, o sea, ni siquiera llegar a formar parte de la especie, pero si ya somos parte de la especie y nos hemos equivocado tanto, lo mejor para que no sufras es morirte pronto. Bueno, no dice cómo debes de morirte, dónde debiste haber nacido, no hay ningún dato histórico en una narración mítica. No es historia, no es leyenda, es narración mítica. La estructura tiene que ver con un lenguaje que es trágico, en el sentido de que no da luces sobre todo, ni explicaciones sobre todo, sino que en su propia estructura lo que guarda es un símbolo, ¿verdad?, de lo que profundamente significa algo. Esa es una manera mitológica de tratar. Pongamos un segundo ejemplo para ilustrar qué significa esto. Vean ustedes cómo los artistas que intentaron internarse en su individualidad espiritual para encontrar ahí inspiración para seguir con el arte, pues no hacían una experiencia muy
divertida, ¿verdad? Ni muy placentera. A veces eso significaba encontrarse con sus monstruos más oscuros y de más profundidad como para saber en qué consiste la espiritualidad humana. Bueno, un segundo ejemplo de cómo se estructura el mito, ¿verdad? Es esta invitación que le hacen a Tiresias por primera vez. Ya habíamos contado aquí ese mito, pero lo vuelvo a contar sin ningún problema. Tiresias había vivido en su propio cuerpo la experiencia de ser hombre y de ser mujer. Caminando por ahí, Tiresias llevaba su bastón y vio que estaban acoplándose unas serpientes y por curiosidad Tiresias las tocó para ver si se separaban con su bastón. Al instante, ¿verdad? Tiresias adquiere un cuerpo de mujer, se transforma en una mujer y le toca una parte de su vida ser mujer. Después de otro tiempo, ¿verdad? Así como son las narraciones, ¿verdad? No sabemos cuándo, ni qué horas, ni cómo, otra vez se encontró acoplándose a unas serpientes. Y volvió a hacer lo mismo en una especie de juego, ¿verdad? Toca con el bastón a las serpientes y al instante regresa su cuerpo masculino. Entonces, la leyenda de Tiresias pues era muy interesante porque había vivido él en su propio cuerpo lo que todos los demás hombres no podemos hacer, ¿verdad? Salvo simbólicamente. Ahora hay mucha manera simbólica, ¿verdad?, de vivir en un cuerpo de mujer siendo hombre o vivir en un cuerpo de hombre siendo mujer. Ahora incluso la medicina puede hacer transformaciones de ese tipo. Bueno, fíjense nada más a lo que se adelanta un pensamiento como el mito, una narrativa así. Bueno, Tiresias había vivido las dos experiencias, de ser hombre y de ser mujer. Y un día Zeus y Hera, que les gustaba mucho pelearse porque Hera era muy celosa, y entonces estaban peleando de quién disfrutaba más del sexo, ¿verdad? Si los hombres o las mujeres. Y no se ponían de acuerdo. Por supuesto que Zeus apoyaba la idea de que los hombres y Hera apoyaba la idea de que las mujeres. Como no se podían poner de acuerdo, los dioses le hablaron a alguien que hubiera, fíjense cómo son los dioses griegos, esos no pueden hacer lo que quieran, porque Zeus era hombre y Hera era mujer. O sea, sus poderes también están limitados, ¿no? No es un dios todopoderoso. ¿De qué no tenían poder? De ser mujer o de ser hombres, ¿no? Zeus, bueno. Aunque Zeus da a luz, Ajá, es una cosa muy mezclada. ¿A quién da a luz Zeus? A su hija Atenea. Y la da a luz de su cerebro, de su cabeza, ¿verdad? Bueno, ese es otro mito. Ese del muslo, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, es verdad, también a Dionisio. Bueno, este pleito que tenían el matrimonio de quién disfrutaba más del sexo, pues no se podía dirimir entre ellos mismos y dijeron, pues ¿a quién le podemos llamar? Pues al que ya vivió en carne propia siendo mujer y siendo hombre. Y le llaman a Tiresias y le plantean la discusión que teníamos. Tiresias dice que disfruta más el hombre que la mujer de la sexualidad. Y eso pues se encabrita a Hera. Chis, ¿verdad? Si yo soy mujer, y está muy enojada Hera, muy enojada. Pero esa discusión se dirime con eso y entonces parece que Tiresias da la última palabra y así se queda. Pero Hera, que era muy vengativa, decide que Tiresias, por no haberla apoyado, se merece un castigo. Y el castigo que decide para Tiresias es dejarlo ciego. Contra un castigo de un dios no se puede hacer nada,
Ni el mismo Zeus podía quitarle el castigo que Hera le había impuesto a Tiresias. Pero como a Zeus había salido favorecido en este enfrentamiento, pues entonces le dice a Tiresias, no te puedo quitar la ceguera, pero te puedo dar un don. Y te doy el don de la adivinación. Entonces era un ciego adivino. Bueno, estrena su don de adivino con el nacimiento de Edipo. Cuando Edipo nace, los papás de Edipo lo llaman a Tiresias para que les pueda decir qué es lo que le espera a esa criatura. Tiresias va como adivino a estrenarse y lo que dice de la criatura es lo siguiente. Si el niño vive lo suficiente, matará a su padre y se casará con su madre. Demoledor, ¿no? Unos padres que escuchen eso. Va a ser la tragedia de nosotros. Y en ese instante, sin dudar de lo que Tiresias dice, deciden mandar a la criatura con un pastor al monte Citerón para que ahí muera. La prueba de que el pastor mataría al niño sería que trajera de regreso un corazón. Se va el pastor con la criatura, pero lo amarra como si fuera una ave o un animal, ¿verdad? Le encaja, lo agarra con unos fierros por los talones, ¿verdad? Y se lo lleva a Edipo. Se lo lleva y ahí en el monte Citerón, pues como son los pastores, tienen cuates, ¿verdad? Que también llevan otros rebaños de otros reinos. Se encontró con otro pastor y entonces le dice, ¿por qué vienes tan afligido? Y dijo, pues porque tengo que matar a esta criatura. ¿Y por qué? Pues ya le cuenta la historia y le dice, no lo mates, dámelo a mí, porque los reyes de Corinto, de donde yo vengo, van a ser muy felices con este niño. Y entonces así evitamos que se cumpla la profecía de Tiresias. Queriendo retorcer el camino, el pastor se lleva a Corinto a Edipo y los reyes de Corinto lo crían hasta que es grande. Bueno, hasta aquí la historia, luego lo contamos la historia, solo para decir, fíjense cómo la estructura de la adivinación no ofrece ningún dato explicativo que revele el misterio de lo que ahí sucede. ¿Cómo se dice? Si el niño vive lo suficiente, ¿qué significa eso? Pues que tenga la fuerza para matar a su padre, ¿no? Y que tenga la fuerza para casarse con su madre. Entonces hay que esperar a que eso. Pero eso ¿cuándo puede ser? A los 12, a los 15, a los 25, a los 19. No sabemos, ¿no? Eso es guardar en el lenguaje el misterio de la vida. Si el niño vive lo suficiente, matará a su padre y se casará con su madre. ¿Cuándo, a qué horas, dónde, en qué ciudad, en qué camino? No se sabe. Está guardado el misterio de la profecía en la propia estructura de la profecía. Bueno, así es como funciona ese lenguaje. Ese lenguaje del que abrevan todos los artistas saben que no se puede cumplir. Por eso Alejandra Pizarnik, cuando construía sus poemas, podía saber qué palabra no iba, pero no estaba segura de cuál sí. Su frustración en el trabajo artístico estaba en no saber exactamente qué era lo que tenía que poner en su poema para que el poema pudiera quedar perfecto.
Ese es el problema. En la ciencia las cosas no son así, se van alimentando. Todavía no está la respuesta completa, pero la noción de ciencia siempre tiene la esperanza de que eso que todavía no está completo se completará algún día. Probablemente después de la muerte del científico, pero la ciencia retomará eso para completarlo, ¿verdad? En la noción de ciencia está la idea de que se va a completar el libro de la ciencia. En la noción de mito, lo que hay es la certeza de que nunca se podrá completar eso, de que la vida guardará siempre un misterio y que nunca conoceremos la totalidad de las cosas, nunca. Esa es una certeza, ¿sí? Así como la certeza que tenemos de que moriremos, pero no cómo ni cuándo, es lo mismo que se guarda en la sabiduría del mito, que tiene mucho que ver con la sabiduría popular, ¿verdad? Con todas esas cosas que aprendemos y que tienen como una especie de misterio simbólico que nos da mucho coraje porque nos gustaría, como la abuela, ¿no? Así es la vida, abuela. Vengo a que me consueles, ¿verdad? No a que me lances una de tus frases demoledoras, ¿no? Bueno, pues así. No sé si alcanzo a ilustrar un poco lo que preguntabas, Rosy, ¿sí? Más o menos. Bueno, muy bien. Bueno, decíamos que hay una diferencia entre religión y experiencia de lo sagrado, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de la espiritualidad no tenía que ver con la religión institucionalizada, tenía que ver con el encuentro de algo más profundo que tiene que ver con la espiritualidad humana. Malevich indicaba lo siguiente, y hay una cita que pone ahí Suzy Gablik. Al arte ya no le interesaba servir al Estado y a la religión. Acuérdense que durante mucho tiempo el arte le sirvió a la religión, que una manera de introducir la doctrina religiosa para la gente que no sabía leer y escribir, pues era a través de dibujos y pinturas que los sacerdotes mandaban hacer para ilustrar en la religión. Bueno, dice Malevich, al arte ya no le interesaba en el arte moderno servir al Estado y a la religión. Yo no deseaba representar la historia de las costumbres, que era lo que durante mucho tiempo se hizo en la pintura, ¿verdad? La historia de las costumbres. Todo lo que vemos en la pintura que tenía como referente lo real, pues así, veíamos a las mujeres segadoras del trigo, veíamos a la gente en los tianguis de sus ciudades, veíamos a la gente vendiendo o comprando algo, veíamos eso. Lo que se representaba en la pintura y en la escultura eran las costumbres de los hombres o las creencias de ellos. Malevich decía, ya no deseo representar la historia de las costumbres. No quiere tener, el arte ahora no quiere tener nada que ver con el objeto tal y como cree que puede existir en sí y por sí mismo al margen de los objetos. Y dice Gablik, esta actitud del arte por el arte era ante todo la reacción obligada del artista ante una realidad social que ya no podía aprobar. Lo que a los artistas no les gustaba, los que intentaron salir del mundo social, lo que no les gustaba es esa sociedad que se había construido y que no podían aprobar. Una sociedad muy injusta, muy belicosa, muy irracional. Estamos hablando del siglo XX, donde hubo 2 guerras mundiales que incorporaron, que mataron a muchísima gente, pero que incorporaron a muchísima gente a las filas de los ejércitos cuando la gente no tenía vocación para entrar al ejército. Entonces, lo que no aprobaban era una sociedad que se había convertido en ese monstruo, ¿verdad? Que ellos no aprobaban. La realidad del mundo no satisfacía las expectativas del artista. A principios de la modernidad había la convicción de que para realizarse
había que encerrarse en sí mismo, no dejarse contaminar demasiado por el mundo social y encerrarse en sí mismo para poder encontrar una realización como artista. Para muchos artistas, la abstracción era una teología estética. Encontraron en el encierro por el arte una serie de cosas que no se encontraban fuera. El vacío producido por la modernidad, ¿verdad? Nosotros decíamos, la modernidad que produjo, dijo Susie Gablik en el capítulo anterior. La modernidad produjo individualismo, burocracia, separación de la visión religiosa fundamentalmente. Eso es lo que produjo esta sociedad contra la que iba el arte moderno. Eso produjo un vacío. El trabajo colectivo ya no estaba, el rol social ya no funcionaba y entonces ese individualismo nos llevó pues a eso, ¿no? A esta búsqueda de encuentros que tenemos todavía hoy. Parece que Susie Gablik está hablando de hace muchos años y yo digo que yo lo acabo de vivir esta mañana ahí en Rectoría. Bueno, ese vacío producido por la modernidad llevó a la búsqueda de una espiritualidad que llenara el hueco humano. Malevich llegó a proclamar que veía la cara de Dios en su cuadro. Fíjense, cuando está uno tan decepcionado de lo social, cuando está uno tan decepcionado de la estructura en la que uno funciona, uno intenta encontrar algún estímulo para seguir viviendo en algún otro espacio, con otro grupo, con otras personas, con otras acciones, con una protesta, con 2, con 5. Uno intenta buscar llenar su vacío y el hueco que produce el mundo social de alguna manera, a tal punto que uno puede llegar a encontrar a Dios en lo que hace. Theo van Doesburg declaró que el cuadro es para nosotros lo que la cruz para los primeros cristianos. Imagínense, ¿verdad? Esto le pasa a Malevich. Por eso construyen capillas de la pintura, que no tienen nada que ver con la religión institucionalizada. El Dios del arte no es el mismo Dios que el de la religión. Son cosas distintas. Este concepto del artista como último portador de los valores espirituales en un mundo materialista, dice Gablik, permaneció vinculado durante mucho tiempo al arte abstracto. Esto sucedió hasta final del expresionismo abstracto. Mark Rothko aseguraba que si el espectador se limitaba a interpretar sus pinturas según las relaciones de espacio y color, no llegaría nunca a comprenderlas. Fíjense, se separan del mundo de los hombres, del mundo social, para encontrar en sí mismos formas que puedan explicar algo que no tiene nada que ver con el mundo. Es decir, con una experiencia estética que se acerca a una experiencia de lo sagrado. Pero esas formas, ¿cómo se pueden comunicar con alguien que no ha tenido la misma experiencia? Por eso los artistas estaban pensando, ¿verdad?, que para interpretar sus pinturas según las relaciones de espacio y color, que es como se interpretaban los cuadros antes, el espectador no llegaría a comprenderlas nunca. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Cómo invitaban a ver los cuadros quienes experimentaban el arte como una reivindicación del espíritu? Está complicado, ¿no? Bueno, todo eso, esa complicación que tenían los artistas, es esa revoltura que tenemos ahora que nos impide conectarnos con lo que estamos viendo como arte contemporáneo. A Rothko, dice Susie Gablik, no le interesa la relación que guarda el color con la forma y con otras cosas.
Lo que le interesa a Rothko es expresar emociones humanas elementales. Y si un montón de gente rompe a llorar ante mis cuadros, decía Rothko, esto prueba que viven la misma experiencia religiosa que yo cuando los pinté. ¿Y cómo iba a pasar eso? Estos que pintan el blanco sobre el blanco o el negro sobre el negro, ¿cómo nos invitan a tener una experiencia como la que nos dicen que hay que tener? Eso significa que nosotros tenemos que mover la estructura de nuestra cabeza de comprensión del arte a abrir otra ventana para que podamos comprender lo que es imposible, ¿no? Por eso les decía yo, Avelina Lesper no puede utilizar la misma fórmula para criticar el arte formal del arte conceptual o de todo el arte moderno que viene en todo el siglo XX. Porque ahí los objetivos son distintos. ¿Cómo se expresan las emociones humanas elementales? Eso es un reto muy grande, ¿no? Muy grande. ¿Cómo le voy a hacer yo para que alguien vea que lo que hay en este cuadro es ira pura, alegría pura, tristeza infinita, decepción profunda? ¿Cómo? ¿Cómo le hago yo para que en el arte se vea eso? Eso es un reto. Es un reto y hay que ver si ellos lo lograron o no. ¿Querías hablar, Rocío? Sí, ¿verdad? Es que a veces veo que como que... Gracias. Una disculpa, pero entonces, ese es lo que tú dices, es un reto y se puede, o acudieron ellos al uso de los símbolos socialmente aceptados, porque ese también es un problema, ¿no? Pienso yo. O sea, colores, formas, son símbolos que a lo mejor están relacionados con esas emociones. Entonces, ¿cómo le hicieron? Pues, pero eso es una idea que de repente llegó. Fíjate, si hay símbolos que tienen una interpretación más o menos colectiva, lo que tenían que hacer ellos es construir, ¿verdad? Una interpretación que no fuera la misma. Porque ¿contra qué iban? ¿Qué es un símbolo que tiene una interpretación colectiva? Es cultura, ¿sí? Para nosotros el negro tiene una interpretación cultural. Cuando vemos a alguien de negro, a veces preguntamos, ¿se te murió alguien? ¿O qué pasó? ¿Verdad? No, nada, así me vestí hoy, ¿verdad? Eso puede ser. Pero hay ahí una interpretación. ¿Qué significa esa interpretación? Pues que la hemos aprendido culturalmente. Para los japoneses no es el negro, sino el blanco, ¿no? Y así, eso es cultural. ¿Contra qué iba este tipo de arte? Contra la cultura. Por eso ahora los artistas que se llaman contraculturales, pues no son tan modernos, ¿verdad? No son tan novedosos. Lo que hay es esa construcción en la mitad del siglo XX, ¿verdad? O en la segunda o en la tercera década del siglo XX, que empiezan a explorar cosas que no se habían oído. Son nuevas nociones para el arte. ¿Contra qué van? Contra la cultura. ¿Por qué? Porque no les gusta. Porque esa cultura que les ofreció un montón de ventajas no se han cumplido. Y entonces les provoca mucha decepción. Contra eso hay que ir. Entonces, el símbolo no puede tener la misma interpretación. No es ajustar mi símbolo a que lo interpreten todos los demás. Es que yo voy a generar que eso se convierta en una nueva interpretación. Yo tengo que enseñarles a los otros los valores que ellos todavía no tienen en su cultura.
Los valores de la cultura no sirven para juzgar la nueva creación de valores que se estaba generando. Por eso es tan complicado llegar a eso. ¿Nos hemos zafado nosotros de nuestros valores culturales? No. ¿Hemos incorporado los nuevos valores de la contracultura de este momento del arte moderno? No. Por eso yo digo, a Duchamp a lo mejor lo entendemos por ahí en unos 200 años, ¿verdad? Eso. Sí, adelante. Sí. Bueno, el punto es, creo que... No, es que no es ese, el micro. ¿Aquí? Ah, ya, ¿no? Pues entonces no le sé. Creo que me estoy confundiendo. ¿Sí? O no estoy entendiendo o me estoy confundiendo. A ver si aquí aclaramos el asunto. Al principio del taller, del curso, usted comentaba que no hay emoción, que es puro trabajo. Y ahorita, pues no estoy entendiendo porque ahora sí viene la emoción. A ver, ¿por dónde nos vamos? Estamos entrando a el arte conceptual. Y nosotros estuvimos hablando en el curso de la materialización de la idea. Cuando nosotros materializamos una idea, encontramos un material para que se vea, ¿sí? Nosotros decíamos, cuando yo dije el arte no es emoción, es en este ejemplo que la compañera nos decía, pero sí hay emoción en el poema de López Velarde. Y entonces nosotros decíamos, nosotros nos emocionamos con la forma poética de López Velarde, con las palabras que él acomoda de una manera. La emoción no está en la forma del poema. La emoción está en la relación que se establece entre ese orden y mi relación con él. Cuando yo leo el poema, pues yo me emociono. La emoción no está en la estructura poética, sino en quien lee la estructura poética, ¿sí? Bueno, eso primero. Estamos en un arte que es más o menos tradicional. ¿De qué estamos hablando ahora? Del arte que sale de la tradición cultural. No hemos dicho todavía cómo esos artistas que intentaban separarse del mundo social para encontrarse internamente, espiritualmente, y a partir de ahí expresar lo que querían, encontrar formas puras y puramente estéticas del arte para presentarlo. No hemos dicho cuáles son, ¿verdad? Todavía no. Pero no estamos hablando de esas formas tradicionales. Por eso decíamos ahorita, ¿eso es fácil? Pues no. ¿Nos estamos imaginando qué tipo de obras pueden producir ellos? Hay que esperarnos y están en este capítulo, ¿verdad? Todavía no llegamos allá. Sí puede generar confusión. Yo creo que ese momento, ¿verdad? En el que se nos traslapan unas ideas con otras es normal. Eso es lo que les pasó a la gente que tenía contacto directo con los artistas modernos, ¿no? Así empezábamos el capítulo. Había los que lo admiraban y había los detractores del arte moderno, porque era una cosa que se estaba proponiendo pues muy diferente, ¿no? ¿Qué decían los detractores? No están diciendo nada. Como lo del plátano pegado con la cinta gris, ¿sí? Ahí estamos, ahí vamos poco a poquito. Está muy bien planteado eso, pero no tiene nada que ver con esa emoción. En López Velarde sí, porque ahí hay una forma tradicional, ¿verdad?, de hacer arte. Vamos a ver qué maneras encontraron ellos, qué formas puras encontraron de expresarse, que eran solo el arte por el arte, ¿sí? Muy bien.
Bueno, ya ni supe ni dónde me quedé. Ah, bueno, ya. No, creo que me pasé de hoja. Sí. Ajá. Sí, estábamos en que Mark Rothko decía, ¿verdad? Aseguraba que si el espectador se limitaba a interpretar sus pinturas según las relaciones de espacio y color, no llegaría a comprenderlas, porque a él no le interesaba la relación que guarda el color con la forma, sino expresar emociones humanas elementales. Y si un montón, decía Rothko, de gente rompe a llorar ante mis cuadros, esto prueba que viven la misma experiencia religiosa que cuando yo los pinté. Bueno, los expresionistas abstractos se consideraban miembros de un movimiento espiritual. Fíjense de quiénes estamos hablando. Los artistas que hacían arte abstracto como expresión, expresionistas abstractos. Y ahí vamos a entrar a esas formas en las que tal vez se puedan alcanzar a ver eso que decía Rothko de sus cuadros, ¿verdad? Las emociones humanas más elementales. Bueno, Robert Motherwell, un pintor estadounidense destacado en el expresionismo abstracto que murió en 1991, escribió lo siguiente: al artista no le queda más opción que el formalismo. Hasta que no se produzca una revolución radical de valores en la sociedad moderna, el arte seguirá siendo cuando más formal. Los artistas modernos han tenido que sustituir los valores sociales por valores estrictamente estéticos. Y hasta ahí la nota de Robert Motherwell. Y regresamos a Gablik. La forma por encima de los valores era considerada un problema por el expresionismo abstracto. Expresar emociones y estados subconscientes a través de la pintura implicaba explorar otra manera de hacer las pinceladas. ¿Qué empezaron a explorar los expresionistas abstractos? Empezaron a hacer las pinceladas más amplias. Empezaron a gotear la pintura y empezaron a hacer franjas de color más expresivas, más brillantes. Fíjense lo que empezaron a hacer. ¿Cómo podemos hacerle para que se vea ahí una emoción? Yo les platico, he querido encontrar una imagen que perdí en un teléfono que se me descompuso y perdí las imágenes. En el MoMA de Nueva York había instrucciones para hacer arcoíris y había uno, que era encantador. Lo veíamos y daba ternura de verlo. Era una cosa, fíjense, con instrucciones para hacer arcoíris, lo que se produce cuando en una pared, ¿verdad? Hay un montón de rayas con colores, era una cosa de pastel, era como no era el arcoíris normal, era una cosa de ir en contra de lo que era la idea del arco iris, pero no he encontrado ninguna imagen de estas exposiciones. Era una exposición temporal de gente que había seguido las instrucciones de un artista para pintar arco iris, y ahí había una cosa muy interesante. Bueno, ¿de qué se trataba entonces esta búsqueda de valores, ¿verdad?, en el expresionismo abstracto? Se trataba de encontrar que una pintura enfatiza más
el movimiento y el gesto espontáneo que la forma, el color y la representación. El equilibrio en el cuadro no era lo más importante. Había que empezar a explorar más el movimiento del pintor y el gesto espontáneo que el trabajo bien hecho o perfecto, ¿verdad? No sé por qué suena esto. Ay, aquí hay un chicle, creo. ¿A alguien se le cayó algo? ¿En serio? Miren. ¿Sabe qué será? Bueno, algo raro. ¿Cómo empiezan a explorar ellos, verdad? Entonces, ahora lo que se tiene que ver en la pintura, no es la abstracción solo de la forma y el espacio y el color, sino la expresión de la abstracción. Es decir, cómo en lo abstracto puede aparecer más el movimiento y el gesto espontáneo del artista que otra cosa. ¿Se fijan? ¿Hay aquí o no una revolución en el arte? Claro que sí, claro que sí. Pero es una revolución que se nota menos que lo que sucedía en las vanguardias. Y eso que se nota menos resulta más difícil de comprender. El arte moderno, incluso en su expresión más abstracta, era disidente y retraído. Veamos lo que había en el fondo. Lo que había en el fondo es ir contra esos valores que se habían impuesto por el mundo social. El artista que no aceptaba el mundo social se enfrentaba a él y buscaba su propia libertad y autonomía. ¿Cómo nos liberamos de un mundo que no nos gusta? ¿Cómo nos liberamos de un mundo que nos impone una serie de valores en los que nosotros no creemos? Por eso los artistas empiezan a buscar, esta es la explicación de por qué los artistas empiezan a ser minimalistas y empiezan a buscar entre sus materiales cosas que no valieran. ¿Qué es lo que están haciendo? Enfrentando al mundo social con una serie de valores con los que ellos no están de acuerdo. El burgués, decían los artistas, ¿verdad?, se identifica por su vida en torno al dinero. Nosotros, ¿por qué nos vamos a identificar? Ellos quieren convertirlo todo en dinero. El artista que buscaba una identidad distinta a la del mercado. Entonces tenía que oponerse a una sociedad cuyos ofrecimientos y funciones, ¿verdad?, que estaban sobre el dinero, el artista no estaba dispuesto a aceptar. Por eso surge alguien como Duchamp. Es decir, si tú conviertes todo en mercancía, te voy a ofrecer un orinal que ni siquiera hice yo, lo voy a voltear a ver si eres capaz de convertirlo. Y ándale que sí, ¿no? No solo eso, se inventaron muchas copias para luego hacer que uno que se consideraba el original valiera más que las copias. Si fijan el mercado, qué canijo es, ¿no? Es como un sileno. Una especie de sileno con el dinero, ¿verdad? Exacto, son midas, ¿no? Convierten, el problema con el orinal de Duchamp es no solo que se convierte en una mercancía el orinal, sino que después el mismo mercado dice que hay un original que vale más que las copias. Es decir, inventan una noción que hace que el valor todavía sea mayor a eso. Frente a eso,
¿Qué tenían que hacer los artistas? Tenían a un monstruo de 1000 cabezas al que los estaba desafiando y al que tenían que enfrentar, ¿verdad? Bueno, pues todo eso era una reacción a eso. El pintor Clifford Steele, un pintor de expresionismo abstracto estadounidense que murió en 1980, le respondió a las preguntas de un periodista de la siguiente manera. Le dijo el periodista: oiga, ¿a usted le interesa que su obra llegue a la gente? Y el artista respondió: en lo más mínimo. Yo pinto para mí mismo, porque pintar, fíjense, es el único acto de libertad que puede prevalecer sobre la política, la ambición y el comercio. La pintura como un refugio de salvación ante ese mundo ambicioso que todo lo quiere convertir en una mercancía para comerciar con ella. Entonces, si eso era, el artista en algún momento, y a mí qué me interesa que los demás entiendan lo que yo estoy haciendo. Si lo que yo estoy haciendo es resguardándome individualmente de que ese mundo no me coma a mí y a mi trabajo. Entonces, ahí hay un acercamiento a esa explicación de por qué los artistas en este momento no están buscando tener fama o que los entiendan con claridad, sino un refugio de ese mundo que rechazan abiertamente, porque no están de acuerdo con eso. Jasper Johns, un artista que todavía existe, pintor, escultor gráfico estadounidense, ahora tiene 95 años, nació en 1930, estaba convencido de que su obra solo tenía interés para él mismo. Estas observaciones habrían asombrado a un artista del Renacimiento, dice Gablik, que siempre tenían muy en cuenta al señor que les encargaba la obra y que luego se las pagaba. En el Renacimiento, esta idea de artista pues era incomprensible. ¿Cómo que vas a hacer tú lo que tú quieras, verdad? Y no te importa si les gusta a los demás o no tu trabajo. ¿Se fijan cómo se nos va diluyendo la definición de arte de Iriart? Trabajo humano que crea e inventa dentro de una tradición con gusto estético. Se nos va disolviendo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la misma intención. Por eso Susie Gablik explica muy bien qué es lo que les estaba pasando a los artistas modernos. Lo que los artistas modernos tenían un rechazo al mundo social. Eso no había en el Renacimiento. El artista no estaba contra lo que sucedía en su momento. Estaba en el mundo, obedeciendo las peticiones que les estaban haciendo. Bueno, ahorita vamos a ver algo de Miguel Ángel, que también era un rebelde, ¿verdad? Pero no era un rebelde en la creación artística. Era un rebelde con las peticiones que le hacían, ¿sí? También buscaba identidad, pero una identidad distinta a la del arte moderno. Por eso es tan importante entrar a esto para poder comprender qué es lo que sucede. Bueno, en el libro de Giorgio Vasari, que se llama La vida de los artistas y que deberíamos de leer todos los que estamos interesados en arte, Giorgio Vasari, un libro que se llama La vida de los artistas, la vida excepcional de los artistas, a veces se traduce así, pero es muy famoso, ¿verdad? Se cuenta, y eso es lo que les digo de Miguel Ángel, se cuenta cómo acosaban a Miguel Ángel por todas partes con encargos públicos que requerían de su tiempo y su talento. El Papa Clemente quería que pintara las paredes de la Capilla Sixtina.
Entonces, fíjense cómo tenían que salirse un poco los artistas. Decíamos también de Velázquez, ¿verdad? Lo que había era peticiones concretas. No había mucha libertad en alguien que sabía pintar para que pintara lo que él quisiera. Más bien era contratado para que pintara lo que quien lo contrataba quisiera. Pero los artistas son muy diablos, ¿verdad? Así como Velázquez era pintor del rey y de la familia del rey, se daba sus licencias en la pintura como en las meninas. La inteligencia de pintar consistía en otra cosa. Velázquez la hermenéutica que hace Foucault de las meninas, por ejemplo, cuando dice, lo que Velázquez hace es poner a todos los espectadores en el lugar del rey y de la reina. ¿Es un desafío? Pues sí. Pero entonces, ¿cómo le hacen los que siguen para desafiar eso? Y eso es lo interesante de lo que viene después. Bueno, Miguel Ángel lo contrata el Papa Clemente para que pinte las paredes de la Capilla Sixtina. Y le ordena, fíjense lo que le ordena, lo que tienes que hacer ahí es el juicio final. ¿Cómo lo resuelve él con el dedito ese famoso, verdad? Que no se alcanza a tocar. Bueno, le ordenó realizar el juicio final, disponiendo que debía ser una obra maestra. Hasta eso iba en el encargo. Vas a pintar las paredes de la Capilla Sixtina, pero no vas a pintar lo que te dé tu gana, tienes que pintar, entre otras cosas, el juicio final, ¿verdad? Y además eso tiene que ser una obra maestra, o sea, yo no te voy a prestar mis paredes para que pintes carajadas, ¿no? Bueno, había muchos desafíos para Miguel Ángel, ¿no? Imagínense cómo estaba. Bueno, ¿qué le importaba a Miguel Ángel? Dicen los que analizan la Capilla Sixtina ahora. Mostrar que tenía mucho talento para mostrar todos los escorzos que no se habían mostrado en un solo cuadro por la pintura de su tiempo. Entonces, por eso podemos ver muchas posturas muy complicadas. ¿A quién le interesaba eso? ¿A la religión, al Papa Clemente? No, a los que pintaban en ese momento y estaban en competencia para ver quién era mejor pintor. Entonces, la situación del Renacimiento pues implicaba exigencias muy distintas para ellos, ¿no? ¿Se dio sus licencias? Claro que se dio sus licencias, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, dice Gablik, más bien Vasari, en ese libro que se llama La vida de los artistas, mientras tanto, también le insistían a Miguel Ángel que hiciera la tumba del Papa Julio. Hay muchas leyendas sobre él que Miguel Ángel era mejor escultor que pintor. Entonces le estaban pidiendo que esculpiera la tumba del Papa Julio y bueno, luego Clemente le dice, no, vente a pintar, y lo que se dice de Miguel Ángel es que, pues, que él prefería esculpir que pintar, pero con ese desafío y además con ese mandato del que lo que tienes que hacer aquí además tiene que ser una obra maestra, pues tenía que resolverlo, ¿no? Ese no encuentro real de los dedos, tal vez, ¿verdad?, sea la manera en la que Miguel Ángel resuelve que eso se convierta en una obra maestra. Fíjense nada más, un detalle, es no encontrarlos, no juntarlos, es todo lo enigmático que hay en ese espacio que parece que no se completa, ¿no? Hay ahí una cosa, pues se resuelve magistralmente muchas cosas, ¿no? En 1534, al morir el Papa Clemente, el Papa Pablo le pidió que entrara a su servicio. Era tan bueno, ¿verdad?, que ahora no te vas, ahora también me sirves a mí. Cuando Miguel Ángel se negó a la petición del Papa Pablo, ¿verdad?, el Papa se enfureció y estuvo dispuesto a romper el contrato que tenían con el pintor para que el pintor volviera con todas las condiciones que él quisiera. Fíjense nada más, es una cosa, o sea, era tan bueno Miguel Ángel, ¿verdad?,
tan bueno, había resuelto tantas cosas que se convertía en alguien que podía incluso modificar los contratos que le hacía el Vaticano para que siguiera con su servicio ante él. Bueno, eso pasaba en el Renacimiento, pero ahora estamos hablando, en el arte moderno, estamos hablando de artistas que no les gusta el mundo como está y que no están dispuestos a poner al servicio del mundo su trabajo, ni en la pintura, ni en la escultura, ni en nada. Entonces se retraen. Por eso, lo que Susi Gablik dice al principio es solo unos cuantos pintores vivían de su arte, ¿verdad? Quiere decir pues que estaba muy complicado vivir de un arte que no está al servicio de la mercancía. Bueno, el arte tuvo una trascendencia y un compromiso social hasta que llegamos a la época moderna. Todo el tiempo el arte le sirvió al mundo para incorporarse. ¿Hasta cuándo no? En la época moderna los artistas dijeron no más, ¿no? No queremos que nuestro arte tenga una función con esa sociedad que nosotros rechazamos. No todos, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Hay uno que es muy problemático, que es el Warhol, pero dice cosas muy interesantes. Sugerir que el arte clásico es concreto y contractual en el sentido de estar vinculado a un encargo público y que el arte moderno es libre y abstracto, dice Gablik, equivale a afirmar que la tendencia a la autonomía y al individualismo se opone a los procesos de socialización y a la tradición. Si se opone a la tradición el arte, entonces nos sigue sirviendo la definición de idear, pues hay que ver, ¿no? A ver si no se nos dinamita o a ver si no se nos hace porosa. Eso es importante. Podemos preguntarnos si el artista moderno, al no tener que encaminar su arte hacia los fines colectivos de la sociedad, debe distinguirse por su singularidad y su excelencia. Pero el énfasis que se ha puesto en la singularidad ha obstaculizado el desarrollo de un estilo colectivo. El arte moderno nunca ha establecido un estilo propio, debido a que se plantea constantemente la validez de cada forma y norma estética. Desde el romanticismo en el siglo XIX se adoptó como norma la originalidad, en sustitución del dominio de la técnica, de la habilidad y de los conocimientos vigentes del pasado. Estas eran las reglas que funcionaban para el arte tradicional, ¿verdad? Pero en el arte romántico del siglo XX, pues ya no era tan importante dominar la técnica, ni ser muy hábil, ni tener conocimientos vigentes del pasado, porque ahí se trataba de explorar en la originalidad. ¿Cuál era la originalidad de este siglo XIX? Empezar a salir de la forma bien trazada. Y entonces, pues se nos va complicando, ¿verdad? Para nosotros, ¿y ahora qué? ¿De qué nos vamos a agarrar para hacer juicios de valor sobre lo que vemos? ¿Con qué elementos vamos a llegar ahí a decir, ¿y esto no es una tomadura de pelo? ¿O sí es una cosa que va en serio? Y se nos complica mucho más, ¿verdad? Bueno, el principio más notable del arte moderno es su autonomía y su libertad individual. Al liberarse el arte de toda norma y restricción, se aleja también del marco social. ¿Se fijan? Esto que parece como una tontería que se dice en Susi Gablik, esto es lo esencial del arte moderno. ¿De qué se aleja el arte moderno? Del mundo social. Pero el mundo social, ¿qué implica? Reglas, restricciones, ¿verdad? Maneras de ser. Lo que hay ahí es la búsqueda de una libertad y de una autonomía. ¿De qué se quiere liberar el artista? Se quiere liberar de una cultura
que no le gusta. ¿De qué se quiere autonomizar el artista? Pues de unas formas de hacer que no le parecen adecuadas. ¿Por qué? Porque el mercado había convertido todas esas formas en mercancías. Porque a Van Gogh, que no le reconocieron para nada su arte loco, esquizofrénico, en el mundo moderno lo convirtieron en una gran mercancía que costaba mucho dinero y estaban enfermos. Los artistas estaban enojados. Antonin Artaud, ¿verdad?, un teatrero del siglo XX, estaba tan enojado con lo que le habían hecho a Van Gogh que escribió un libro que se llama El suicidado de la sociedad. Y va ahí contra todo lo que en el sistema hizo que Van Gogh terminara con su vida. Odiaba. Es decir, su manifestación era contra una sociedad que había hecho había depreciado tanto la vida de ese hombre y luego había abusado usando sus obras para convertirlas en un arte valioso. Esa desconexión de valores entre matarlo y luego usarlo como una mercancía era lo que indignaba a Artaud, Antonin Artaud. Y tiene un libro que se llama así, El suicidado de la sociedad. Y habla Artaud ahí de cómo las casas de normalización de la locura, ¿verdad?, es un poco también lo que dice Foucault, ¿verdad? Tenemos dos maneras de controlar socialmente a los seres humanos. ¿Cuáles? Las manzanas podridas, ¿verdad?, o van a la cárcel o van al manicomio. Aunque en la etapa contemporánea las tenemos como cabezas de las universidades, ¿verdad? Fíjense nada más, entonces la estructura en el gobierno, en todos lados, ¿verdad? Tenemos muchas manzanas podridas que hacen que se enferme toda la estructura también. Bueno, fíjense nada más aquí contra lo que iba el arte moderno. Por eso hay que entender, era una revolución social, pero no en la sociedad, sino una revolución sobre las concepciones del arte. Iban contra un mundo que había convertido todo en mercancía. ¿Le ganaron? No, vean cómo estamos. ¿Qué sigue haciendo el arte? Bueno, ya vamos a ver cómo estas críticas de arte, ¿verdad?, lo que hacen es hacer observaciones muy fuertes sobre cómo han reaccionado los artistas, que se ponía mucho como el entusiasmo, la esperanza de que ahí hubiera una manera de liberarse y de autonomizarse, ¿verdad?, en esa búsqueda de individualidad. Bueno, al liberarse el arte de toda norma y restricción, se aleja también del marco social, que decíamos que se dice así fácil, pero esto es lo más importante para el arte moderno. Y quizá ha llegado la hora de proteger a ese arte. Un arte de la arbitrariedad, de la fragilidad, que es lo que nos caracteriza actualmente. El mayor ataque lanzado sobre la modernidad y sobre la noción global del arte por el arte ha procedido de los marxistas. Ellos, los marxistas, consideran estéril y corrompida la idea de que el arte tenga una función puramente estética e individual. Para los marxistas, dice Gablik, el momento en que se pierde el aspecto social y funcional del arte es aquel en que el artista burgués lo considera como una actividad privada, como algo que lo ayuda a realizarse y como un instrumento de liberación de las represiones tradicionales. El asunto es, dice ella, es que por este camino
conocerse a sí mismo se convierte en un objetivo en lugar de ser un medio para conocer el mundo. Para los marxistas, el verdadero arte estudia la realidad social y política que se esconde tras las experiencias. La estética marxista exige que el arte reproduzca las relaciones sociales y ayude a reconocer y cambiar la realidad social. Para que el arte sea una fuerza social, debe contar con un público más amplio. Gracias, Maureen. Y el arte por el arte, pues tenía un público muy limitado. Para que el arte sea una fuerza social, debe emitir también un juicio crítico sobre los fenómenos de la vida. Debe tener por tema el mundo social. Marx repetía que el arte tiene una realidad humana y social y que apenas debía integrarse, por no ser una realidad aparte. Ambas posturas, dice Gablik, el arte como expresión del individuo o como medio de satisfacer las necesidades sociales, parecen comprensibles, pero la incompatibilidad de sus exigencias nos sirve de marco a una interrogante crucial de la cultura. ¿La lealtad con uno mismo o la lealtad con la sociedad? Y aquí nos vamos a quedar para poder agarrar eso la próxima semana. Fíjense nada más este punto, ¿verdad? De separación. Ese es el arte que no confía en ese mundo social de estructura burguesa que todo lo convierte en una mercancía, que se separa para encontrar libertad y autonomía en su propio encuentro de identidad espiritual. Y por otro lado, ¿verdad?, la exigencia del mundo social para que el arte fuera un instrumento para encontrar en ello un objetivo, ¿verdad?, de transformación también. Bueno, esto que parece incompatible, ¿verdad?, encuentra en algún momento, ¿verdad?, un marco de convivencia crucial en lo cultural o no. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que importa en este momento para el arte moderno? ¿La lealtad con uno mismo o la lealtad con la sociedad? Que sigue siendo una pregunta muy importante para el arte. ¿Tiene el arte una función? ¿Y su función es social o no? Para que valga el arte tiene que vincularse con el mundo en el que convive o no. Esa es una pregunta que está bien entrar a intentar contestar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario para el día de hoy? Bueno, si no hay nada, muchas gracias, que tengan un fin de semana muy agradable y nos vemos el próximo viernes. Que descansen. Adiós.